Amigos, saludos amigos del Proyecto Mundial Vía Afuera. Debo decir que es la edición 14. Dijéramos más bien la 14A. Ok, ¿por qué el gorrito? Estamos en invierno. Entramos en invierno y pues cuando entra el invierno hay que aparejarse bien. Un poquito confundido con esto de qué es lo que está pasando en Colombia con los partidos, ¿no? Y que a veces sí, a veces no, a veces nos amamos y a veces nos odiamos. Entonces, ¿quién es el que manda? Etcétera. Clara, Claudia López pidiéndole disculpas a Fajardo. Aparentemente la lucha por el poder está dividiendo a los únicos partidos que pueden hacer algo por el país. Esperemos que eso no suceda. He estado pendiente de tener alguna continuidad con respecto a los debates presidenciales que se están llevando a cabo en Colombia. ¿Por qué? Porque se ha insistido mucho en aspectos que tienen que ver con los tratados de libre comercio. Y los tratados de libre comercio pues son un tema supremamente delicado que atañe a todos los ciudadanos. El senador Jorge Robledo nos comunicaba hace apenas algunos días que estaba muy contento porque 1.2 billones de pesos se le van a dejar de entregar a las compañías mineras por concepto de regalías o por concepto de operaciones, concepto que el ministro de Hacienda quiere seguir otorgando a las compañías mineras. Pero el senador Robledo pues ha dicho que esta ha sido una victoria para el país y coincido con ese pensamiento. Sin lugar a dudas, esto es lo que necesita el pueblo, ¿no? Los países latinoamericanos, que se defienda su naturaleza, sus recursos ecológicos, su libertad de ejercer el poder a través de las urnas y que los poderes a cargo, sobre todo las instituciones, pues que ejerzan ese poder, esa dinámica necesaria para que un país pueda funcionar. Estaba pensando precisamente en esto de los zapatistas. Los zapatistas fueron un grupo que luchaba por los derechos sociales y los derechos de los individuos en términos de los grupos indígenas en México. Este fue un grupo que creó una gran división en términos de opinión en toda Latinoamérica y en el resto del mundo, porque pues, este fue un movimiento que le dio literalmente alas a muchos otros movimientos alrededor del mundo que hasta ahora eran tímidos. Pero una de las características de este fenómeno zapatista es que aunque ellos empezaron con las armas, terminaron sin ellas y pudieron demostrar que se podía hacer comunidad donde la presencia del Estado no llega. Esto es un tema un poco extenso, pero es un tema ejemplar para el Proyecto Mundial Vía Afuera. ¿A qué me refiero con esto? Las compañías mineras están atracando literalmente los partidos, los países latinoamericanos, desde México hasta la Patagonia. Es un tema recurrente y las personas que luchan por los derechos humanos están siendo sistemáticamente asesinadas, ¿no? Esto ha sido algo que ha sido notado ya y anotado pues por las cortes internacionales que han seguido los procesos de asesinatos en los cuales han encontrado que es un factor regular, no como dice el presidente Santos, quien se ganó el Nobel de Paz, que son hechos aislados. Cuando hay más de casi 84 personas muertas en un solo año, en un solo país, en este caso Colombia, pues son casos muy graves. Reconocemos también que la Human Rights Watch, una comisión también de derechos humanos, no es la Comisión de Derechos Humanos, no, pero es un organismo que trabaja por los derechos humanos, que investiga dónde se violan los derechos humanos, qué sucede con los derechos humanos, qué hay que hacer acerca de los derechos humanos. Denunció que en 94 países del mundo, el año pasado, hubo asesinatos, hubo persecución, hubo vigilancia, monitoreo, asesinato, desaparición forzada, arresto y golpizas para personas que defienden los derechos humanos, específicamente más cercanamente centrales obreras, pero también obviamente en las zonas rurales, donde están las comunidades más pobres.
y abandonadas por el Estado. Entonces México se alzó en armas con el ejército zapatista y lograron algunos acuerdos generados a través y por la participación campesina y la participación de los grupos indígenas, quienes se unieron y se reunieron para ejercer el poder que el gobierno no tiene en sus zonas. Eso sí, un poder constitucional dentro de los parámetros de la legalidad, por supuesto, que es un parámetro natural, es no hacerle mal al otro, no robarle al otro lo que no tiene o lo que apenas tiene, y los principios éticos de la moral lógica inherente al ser humano, que tienen que ver con la propiedad privada y con la propiedad común. Estos señores lo demostraron y dieron ejemplo franco, abierto, de que se pueden lograr formas de vida cuando la comunidad se une, cuando la comunidad está de acuerdo con ciertos principios, sean morales, sean políticos y por lo mismo económicos. Produjeron escuelas, produjeron hospitales, crearon hospitales, los construyeron, hicieron lo que fuera necesario, recibían los impuestos y los pagaban al Estado. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es de César. ¿Por qué comento esto? Hoy día el problema minero en Colombia, en Sudamérica, en México, en Latinoamérica en general, hay que ver El Salvador, Honduras, etc. Es un problema supremamente serio y que descarría las economías de los países para los pueblos, que están incluidos en las constituciones de todos los países latinoamericanos, que están incluidos, por supuesto, dentro de los derechos humanos fundamentales, derecho a la salud pública, derecho a la educación, derecho al voto, y una cantidad más que se derivan de los derechos humanos fundamentales, al agua, a los recursos, a bienes y servicios, a una vida digna, a un empleo, a una remuneración justa por ese empleo, etc. Cuando esas cosas fundamentales que se supone están en manos de las instituciones no funcionan, nacen grupos como nacieron, por ejemplo, el Sendero Luminoso, allá en Perú, las FARC en Colombia, ahora en este proceso de paz que ojalá que llegue a términos concretos y que se logre una paz, porque ahora es desafortunado ver cómo se han creado autodefensas nuevamente en terreno colombiano, porque las personas del ELN, que es el Ejército de Liberación Nacional, que es otro grupo que existía también desde antes de los acuerdos de La Habana, un grupo guerrillero alzados en armas, que estos grupos, recordemos, nacieron precisamente por la indiferencia gubernamental en todos los estamentos de las áreas rurales. Y esto dio origen a unas guerras entre partidos liberales y conservadores. Bueno, la historia de Colombia, principalmente la historia venezolana, la historia de cada uno de los países de Latinoamérica, pues está bañada en sangre, en corrupción y en liderazgo de partidos que son totalmente ineficientes y los senados que se supone que representan a las naciones, a la voluntad de los pueblos, de las comunidades, y tienen representación en un lugar que se llama el Senado, donde ellos llevan las preocupaciones de sus pueblos, de quienes los eligen, de quienes a ellos representan, para poner coto, para dar un fin, para poner un fin, para dar solución a los problemas que las comunidades les dicen que tienen. Pero esto no sucede. Los congresos en Latinoamérica son tan corrompidos, pero tan corrompidos, es decir, está demostrado y seguirá demostrándose, y mencionaremos obviamente con pelos y señales. Más adelante lo hemos hecho antes, que son supremamente corruptos. Son personas que, como dice un senador, ni con el salario mínimo esos tipos deberían recibir el salario mínimo, porque no hacen nada por los países, literalmente nada. Se sientan a roncar, a esperar el almuerzo, y cuando llaman a quórum, como se ha visto recientemente en el Congreso, en un país en Latinoamérica, colombiano, que llaman a quórum, los que tienen que hacer el quórum se van. Saboteo, una irresponsabilidad para con el país, para dejar que las cosas sigan como van, que es ilegal. Esa sola actitud debería ser ilegal. El hecho de abandonar el quórum, el hecho de no asistir, porque es que otra de las cosas es que se la pasan viajando, gastándose la plata que se roban del erario público.
mientras la gente vive en absoluta miseria, en absoluta pobreza. Los zapatistas nacieron por ese tipo de movimientos, las FARC también nacieron por ese tipo de movimientos, pero también influenciados, por supuesto, por la Revolución Cubana, pues, que tuvo un éxito rotundo en el 59 cuando Batista fue derrocado, Fulgencio. Cuba tiene una bonita historia detrás de la Revolución Cubana. Nada que hacer, es una cosa que hay que apreciar. Cualquiera que conozca, que haya visitado La Habana o conozca Varadero, o Matanzas o eh, la Sierra, la Sierra Maestra, o que haya visitado Cuba, pues sabe que es una cultura extraordinaria, es muy simpática, es una cultura extraordinaria, con uno de los mejores niveles de educación en el mundo en cuanto a medicina. Ha sido muy famosa en deportes, en medicina, en todo lo que usted quiera. Cuba es un país ejemplar en muchos aspectos, aunque sí se viva la pobreza, en que uno la ve, por supuesto, no cabe la menor duda, como síntoma, como un latinoamericano y caribeño, pero hemos llegado a un punto en donde la gente no solo está despertando, sino está reaccionando hoy a los problemas que tienen. Y se ha dado cuenta que reaccionar hoy es la única manera de tomar el control y quitárselo a esos plutócratas y a esas personas que detestan la libertad del ser humano, que detestan que los campesinos tengan acceso a aguas, a bienes y servicios, sino que terminan desplazándolos. Todo esto por la minería. Al respecto de esto, que no sea yo quien hable, sino que sea una persona que fue testigo del asesinato de una líder muy importante centroamericana que terminó asesinada en manos de grupos de derecha, dicen ellos, porque los intereses que ella tenía eran los de llevar a los pueblos y cubrir las necesidades de los pueblos más pobres. Problema que ha sido recurrente desde el descubrimiento de América. Cuando vi esa noticia de que ha nacido otro grupo de autodefensas para protegerse de otro de los grupos viejos que quedaban del proceso de paz en Colombia, en el caso de Colombia, de la ELN, Ejército de Liberación Nacional, recordé precisamente lo que está pasando nuevamente, o lo que pasó con los zapatistas, y lo que está pasando nuevamente en 2015, por ejemplo, se hizo un documental que se llama Cartel Land. No sé si ustedes lo han visto, lo pueden encontrar lo he puesto en Facebook para que ustedes lo vean. Tiene que verlo, porque de otra manera usted no va a entender qué es lo que está sucediendo con los países latinoamericanos y qué pasa cuando estos pueblos y estas comunidades que no tienen presencia del Estado, porque toda la plata se la roban, la mal distribuyen, la malversan, y toda la mermelada, como le dicen en Colombia, que es la plata o los presupuestos que tienen asignados los gobiernos para cada departamento o provincia, se la roban y se la reparten. Y no hay justicia para nadie. Y no los tipos pagan prisión, es decir, sentencias irrisorias, que es para morirse de la risa en prisiones que generalmente terminan siendo su propia casa, en donde tienen fiestas, tienen amigos, todo el mundo los visita, hacen y deshacen lo que se les ocurre. Una persona común que llegara a cometer un delito de robarse 500.000 pesos o que no pagara los impuestos, terminaría presa, por lo menos en un patio de esos feos, por allá en una de esas prisiones malucas que todos sabemos que existen en Centro y Latinoamérica. Que es otro de los problemas que tenemos que tratar en el proyecto Mundial Vía Afuera, el tema carcelario. Yo cubrí para el año 2000, el año del jubileo, que fue un año pues en donde la Iglesia Católica quiso participar para que se le descontara una sexta parte de la condena al interno con motivo del año jubileo, que es un año que celebra la Iglesia Católica. Recuerdo mucho que por esa época la guerrilla había controlado la cárcel nacional Modelo, pero llegaron los de las autodefensas y las cosas empezaron a cambiar rápidamente. Las autodefensas empezaron a apoderarse de la cárcel nacional Modelo y hubo más de 2000 asesinatos y eso se puso feo, se puso bastante grave. El senador Jaime Nichols hizo una presentación en el Senado de la República que tuve la oportunidad de cubrir y que llevaré a ustedes en alguna oportunidad cercana del proyecto Mundial Vía Afuera de Reacciona Hoy, como parte de Reacciona Hoy, porque es importantísimo. Entonces, cuando hablamos de este tipo de complejos políticos
económicos de intereses particulares, privados, corporativos, foráneos y de política extranjera como una manera de ver la única salvación y salida para el país, dizque para que progrese, pero la plata no se ve. Cuando se ha denunciado que 35.000 millones de dólares no reciben los países latinoamericanos que vienen esas corporaciones a extraer el mineral, cuando vemos que ahora pueden demandar porque hay una huelga, porque hay una protesta, incluso cubierta por los derechos sindicales o derechos humanos del trabajador y del trabajador. Entonces eso es motivo para que esa compañía demande por plata que dejó de recibir. Y ellos no van a demandar por la plática que dejaron de recibir, que pueden ser 5 o 50 o 500 millones en un día, sino van a demandar por 100 veces eso, por haber parado, aunque sea por derecho laboral, por derecho constitucional, eh, la planta. Entonces el que paga es el país o la región, pero para siempre. Eso son cosas que están bien explicadas desde hace muchísimo tiempo. Cuando usted lee, por ejemplo, a John Perkins en La conquista de Latinoamérica, en su libro Confesiones de un asesino económico. Es un libro que hay que leer, es obligatorio para las universidades, ¿no? Es decir, si usted quiere, usted vio la edición anterior del Proyecto Mundial Vía Fuera de Reacciona hoy. Se mencionó en boca de Ginás, un científico reconocido en Colombia, que Colombia ni Latinoamérica serían absolutamente nada sin educación, y pues un pueblo sin educación es lo que más le conviene a esos abogaduchos que ahora interpretan la ley como se les antoja, saliéndose de los parámetros humanos, humanísticos, naturales, para convertirlos en perversos y corporativos. Entonces, así las cosas, siempre habrá guerras, siempre habrá guerrillas, siempre habrá algún tipo de movimiento armado que nazca, es inevitable, mientras haya injusticia. Cuando usted ve ese documental Cartel Land, se da cuenta que, por ejemplo, ¿qué pasó? Las comunidades se asociaron, los grupos indígenas se cansaron de que los mataran, de que los masacraran, de que los descuartizaran. Ellos dijeron, pero ¿qué está pasando? ¿Dónde está el Estado? ¿Qué pasa con la justicia? Entonces decidieron armarse con machetes y fusiles de perdigones para matar y cazar palomas, lo que tuvieran a mano. Y se armaron y dijeron, no más con estos tipos, no van a llegar a matarnos y a masacrarnos como les da la gana, ni más. Y se alzaron también en armas estos señores. El problema resulta es que cuando el gobierno, que no tiene presencia en estas zonas de México, estamos hablando de México, cuando usted ve la frontera entre Estados Unidos y México, eso es un problema muy serio. Pero entonces, ¿cómo los mexicanos empiezan a traficar y siguen traficando, y las comunidades, pues en medio del conflicto entre el tráfico y el gobierno, y con semejantes asesinos que tienen los carteles, pues que son mercenarios? Es difícil para un pueblo organizarse y defenderse, pero eso lo hicieron. Se organizaron y empezaron a arrestar ellos mismos a los delincuentes que mataban, que masacraban, que decapitaban personas por gusto. O sea que ese terror, esa figura terrorífica, empezó a deshacerse en manos de los campesinos y de los defensores de derechos humanos en esos pueblos que estaban ya agotados por haber sido tan masacrados y tan... Es decir, ¿dónde está el Estado? ¿Qué pasó con la policía? Se armaron, se protegieron y empezaron a dejar... Se acabaron las desapariciones, se acabaron una cantidad de problemas que tenían en esa región, como les digo. Pero entonces ahora el movimiento, unas de las personas que salieron del grupo se vincularon con el gobierno, y al vincularse con el gobierno arrestaron a la persona líder, un doctor en medicina. De esos movimientos campesinos fue arrestada y todavía está en prisión, que yo sepa. Todavía está en prisión, eso sucedió en 2015. Y el tipo y los otros que se convirtieron con el Estado ahora son parte de las mafias que trafican con la sustancia. Así las cosas es... literalmente imposible en cualquier parte de Latinoamérica, donde no hay sino corruptos y gobiernos corruptos y políticos que no, es decir, una persona estudia derecho para hacer una carrera política, porque la política es la carrera más rápida para hacer muchísimo dinero, con un especial detalle: la corrupción. Usted no va a quedar limpio, y tampoco nadie va a quedar limpio mientras las drogas sean satanizadas de la manera que son satanizadas, especialmente en Latinoamérica, ¿no? Y como un concepto básico del mercado internacional, del mercado mundial.
Son temas, por supuesto, delicados, pero son temas reales y son temas presentes. Y si los gobiernos no tienen el ejército, las fuerzas especiales para enforzar las leyes, sino que son solamente para el campesino, que ni siquiera tiene ley para el campesino, sino que porque utiliza su derecho constitucional a protestar, a salir a la huelga, como puede ser un profesor en una ciudad, la huelga de maestros, por ejemplo. Entonces ahora ha sido designado como un enemigo del Estado. Hasta aquí han llegado las cosas. Y no es solamente un fenómeno que esté ocurriendo en Latinoamérica, sino que ocurre también en los Estados Unidos. Eso es otro, cada lo nos destaca, llegaremos a eso más adelante, pero bueno, en fin. El proyecto Mundial Vida Afuera considera que existen comunidades paralelas que pueden desarrollarse con muy poca energía. Y esa energía se puede sacar, por ejemplo, de la máquina de Bruce de Palma, que era el hermano, sí, suena como Bruce de Palma, sí, ese loco, Bruce de Palma. Solamente que no es el que usted cree, no es el productor de cine, no. Pero es el hermano del productor de cine, Brian De Palma, que ustedes recuerdan, por ejemplo, Scarface, ¿no? El clásico. Su hermano inventó una máquina hace muchos años que produce energía por sí misma, a bajo costo. Y muchos otros han hecho lo mismo, pero han sido asesinados, desaparecidos, Eugene Mallove, bla, 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 etc. El Proyecto Mundial Vida Afuera cree que ya es tiempo de que dejemos eso a un lado. Y que las compañías y las grandes corporaciones dejan de tener tanto poder porque no quieren perderlo. Pero es que hacemos eso o no evolucionamos. O seguimos el camino hacia la evolución o morimos en una sin razón, buscando algo que no tiene sentido. Una patria utópica que nunca existió, no en términos de democracia, que nunca existió, no en términos de religiones, porque las religiones, uy hermano, pregúntele a Dios. Las religiones son terribles. La espiritualidad es otra cosa. Llegaremos a estos aspectos en el Proyecto Mundial Vida Afuera como parte de Reacciona Hoy, porque es importante reconocer la etapa espiritual del ser humano. Yo no creo que no haya un aspecto espiritual en ningún ser humano. Es decir, los científicos ahora están tratando de localizar esa partícula, lo decía yo, pues lo expliqué en muchas ediciones anteriores del proyecto, en donde puedan dominarla, donde puedan archivarla o procesarla o ponerla en archivos, descomponerla. Esa es la naturaleza del hombre. Todo es un enemigo. Todos son enemigos. Es una paranoia increíble. Es necesario que tengan mecanismos de defensa. Por supuesto, es necesario que haya mecanismos y condiciones militares para repeler un ataque foráneo o incluso interespacial. Por supuesto. Pero el problema es que hemos vivido en un mundo de mentiras y de engaño por tantos siglos que ya se salió de las manos. Ya es tan descarado el sistema, tan descarado, que simplemente el único tesoro que él quiere tener, el tesoro, la niña de sus ojos, es el dinero que se puede robar del erario público, el dinero que puede hacer con el tráfico de sustancias, el dinero que puede hacer con las farmacéuticas, con la destrucción del suelo, con la destrucción de todas las cosas que benefician a un planeta, a una civilización. Si no salimos de ese estúpido sistema destructivo, autodestructivo, que incluye las ciencias, por supuesto, porque estas personas que están a cargo del poder y que no quieren que los indígenas tengan lugar en la sociedad, que no quieren que el agua sea para todos y no solo para ellos. Hemos llegado a un punto en la existencia humana en donde la razón perdió la razón. Ya no hay razón para la razón. La razón es única y exclusivamente qué le sirve al planeta en términos de productividad y en términos de recompensa. Punto. ¿Cómo alcanzar esa recompensa? Y para eso, la política. La otra es, pues, todas las cosas que sean deshonestas, que eso seguramente como producen tanto dinero por ser prohibidas, pues entonces van a pasar a ser eh, eh, obviamente bienvenidos por los paraísos fiscales y los bancos que internacionalmente ahora se posesionan como los nuevos capitalistas, ¿no? En donde las nuevas políticas van a emerger, como lo mencionamos anteriormente en la edición de Reacciona Hoy. ¿Qué podemos hacer nosotros? Pues por supuesto oponernos, ¿no? Hay que oponerse intelectualmente y radicalmente a través de las urnas.
a través de las urnas. Y esto es una cosa que es un deber suyo y mío. Eso es lo que es ser santo. Ser santo es apartarse de las cosas que destruyen a los demás, la naturaleza, el ambiente, que simplemente destruyen. Apartarse de eso y buscar el bienestar común, no el personal. La raíz de todos los males es la búsqueda del bien personal. El bien personal debería ser, como lo expliqué en la versión en inglés del Proyecto Mundial Vía Fuera de Reacciona Hoy, una lógica de la civilización, es decir, un resultado lógico de una economía, de una infraestructura, de un poder institucional efectivo, activo, productivo y por supuesto una arquitectura del medio ambiente en donde lo verde sea lo prioritario y el uso del concreto se minimice. Es una civilización en donde las políticas extractivas por el oro y por muchos minerales que ahora siguen en aumento, por ejemplo, en Latinoamérica, deben acabarse. Y los dejo con un video, que no sea yo el que hable, que sea este video, amigos, para que ustedes reaccionen hoy, como parte de Reacciona Hoy, parte del Proyecto Mundial Vía Fuera, por nosotros, por la patria, por supuesto por el mundo. Espero verlos en un nuevo encuentro en Reacciona Hoy. Reacciona Hoy. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Entrevista. Hoy conversaremos con Gustavo Castro, activista medioambiental de origen mexicano, quien fundó en 2007 la asociación Otros Mundos Chiapas y quien la madrugada del 3 de marzo de 2016 se encontraba en Honduras, en la casa de la reconocida activista de origen lenca, Berta Cáceres, cuando la asesinaron. Gustavo, muchas gracias por este espacio y por esta entrevista. Gracias por invitarme. Gustavo, ¿de dónde conocías a Berta? Porque estabas con ella a inicios de marzo. Bueno, conozco a Berta desde el 1999, cuando juntos con la organización del COPIN, que ella funda unos años antes, llevamos a cabo, por ejemplo, en San Cristóbal de las Casas un encuentro muy grande que se llamó el Movimiento de Convergencia en los Movimientos de los Pueblos de las Américas. Después hicimos otro encuentro de la COMPA, de la Convergencia de Movimientos de las Américas en Honduras. Después hicimos un encuentro en torno al Plan Puebla-Panamá en Chiapas y luego lo volvimos a hacer allá en Honduras. Y luego la Semana por la Diversidad Biológica y Cultural, que luego también replicamos en Honduras. Después, poco a poco, en la resistencia también en la región mesoamericana, vimos necesario conformar un movimiento para enfrentar el despojo de tierras indígenas y campesinas que provocaban las grandes represas. Había desde aquel entonces mucha movilización en Panamá, incluso en Costa Rica, Nicaragua todavía, ¿no? En Honduras, en El Salvador, en México, en Guatemala, contra las grandes represas. Entonces realizamos ahí en la frontera de Chiapas con el Petén guatemalteco un encuentro contra las represas y luego conformamos el movimiento mesoamericano contra las represas y luego la red latinoamericana contra las represas. Después viene otro boom para la extracción de minerales. Con los tratados de libre comercio se abren las inversiones y empieza entonces el despojo de tierras indígenas y campesinas para sacar oro, plata, etc. Y conformamos entonces acá en México la Red Mexicana de Afectados por la Minería y luego el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero, también junto con Berta y otras organizaciones de Honduras y también de Mesoamérica. Entonces, desde entonces hay una relación muy cercana entre nosotros con el COPIN, una relación histórica, también de mucho cariño y también de mucho acompañamiento y hemos participado en muchos procesos también de resistencia apoyando a los pueblos indígenas. Entonces sí es una relación larga, institucional, con los movimientos desde hace muchos años con Berta. En esta ocasión ellos me invitan a un taller sobre modelos alternativos de energía, precisamente en el marco de la resistencia contra la empresa DESA, que ahora es imputada también por el asesinato de Berta. El COPIN
la organización de Berta intenta buscar mecanismos y alternativas a la energía autónoma en las comunidades. Y en eso estaba. Siempre se habla de que el día 3 fue el asesinato, pero no, el asesinato fue el día 2. El 2 en la madrugada. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que tú presenciaste ese día? Bueno, estaba yo alojado en la casa de Berta Cáceres cuando yo estaba trabajando en mi habitación y de repente un ruido muy fuerte en la casa. Yo no sabía a qué se refería. Berta desde su habitación grita: ¿quién anda ahí? En ese momento yo me di cuenta que ya estábamos muertos, que ya habían entrado los sicarios, ya sabía los antecedentes previos de intentos de asesinato a Berta. Hubo varios intentos, no lo habían logrado, y en ese momento yo supe que ya habían entrado y que nada más estábamos ella y yo. Inmediatamente alguien acude a la habitación de Berta y otra persona acude a mi habitación, golpean la puerta de mi habitación y entonces un sicario inmediatamente me apunta a la cabeza y al mismo tiempo escucho en la habitación de Berta forcejeo, los disparos contra ella, y ya que se tenían que ir los sicarios, pues deciden dispararme. Lo hacen muy rápido, salen corriendo, piensan que me pegaron en la cabeza. Por puro milagro yo me moví muy rápido y solamente me rozaron la mano y me tumbaron un pedazo de oreja, pero pensaron que yo me había muerto. Fue una ilusión óptica, yo creo que para ellos, porque me dispararon a 2-3 metros de distancia. Entonces soy el único testigo del asesinato, vi a la gente. En los siguientes días hubo muchas diligencias, entre ellas reconocimiento de fotografías de supuestos sicarios que habían detenido o sospechosos. Y ahí empieza entonces todo el calvario en Honduras, donde el gobierno, el ejército, la policía, la empresa obviamente intentaban ocultar los hechos, ocultar todo lo que había detrás de este complot contra Berta, y entonces obviamente intentaban ver la forma en cómo incriminarme o incriminar también a la comunidad o a los miembros de la organización, ¿verdad? Razón por la cual el gobierno de Honduras me detiene, no quiere que me vaya, y ellos hacen lo que yo considero un secuestro de Estado, sin documentos, sin presentar ninguna resolución judicial, nada, simplemente de una manera física, fiscales y policías y Ministerio Público impidiéndome el paso. Así sencillo, ni al aeropuerto, ni siquiera a salir del aeropuerto. Entonces la embajadora y el cónsul deciden protegerme consularmente y evitar que me llevara la policía en total indefensión, sin abogados, y además también rompiendo y violando constitución, códigos penales, violando leyes, todo, una total impunidad, donde la misma juez incluso suspende de su ejercicio profesional a mi abogada para dejarme totalmente en indefensión. Entonces es un conjunto de ilegalidades que se dan en ese tiempo, durante ese mes en Honduras. Y sabiendo también que el alto grado de dificultad y de violencia, pues yo preferí albergarme y refugiarme en la Embajada de México, andar libre en la calle ahí y muchísimo menos retenido o supuestamente cuidado, custodiado por las autoridades hondureñas, que son las acusadas también de generar los crímenes y también tanto asesinato de ambientalistas y defensores de derechos humanos en Honduras, ¿verdad? Gustavo, después de todo esto, ¿te amenazaron? ¿Te llegaron amenazas? ¿Y tú consideraste en algún momento tal vez llegar a demandar al gobierno por esta retención que te hicieron de no respetar tus derechos y no permitirte regresar a tu país? Eso lo estamos viendo actualmente, analizando con los abogados. Con mis abogados, viendo la posibilidad de esta demanda contra el gobierno de Honduras. No lo hemos definido todavía, pero sí hay esa posibilidad, que hubo una retención ilegal y también violación a derechos humanos y también violación a la Constitución, a sus propias leyes, incluso al Código Penal, etc.
y fue una violación sistemática. Pero eso lo haremos. Por lo pronto sí he entrado yo al proceso como acusador privado, que en el marco de las leyes hondureñas implica que yo, vía mis abogados, podemos acompañar el proceso y la investigación judicial, ya que también consideramos, junto con la familia de Berta y el COPIN, que la investigación es débil, que los imputados, que la investigación no está siendo seria, que no quieren llegar a las últimas consecuencias, y de ahí la exigencia, y nos sumamos también a la petición para que se conforme un grupo independiente de expertos en la investigación por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Cosa obviamente que el gobierno hondureño no quiere, mantiene en secretividad todos los documentos ministeriales. Y bueno, pero de cualquier manera esa es la batalla, y también la exigencia de que se llegue a las últimas consecuencias, cuando solamente han imputado al gerente de la empresa DESA, que obviamente ya había hecho amenazas, pero consideramos que no actuó solo. Se ha imputado a un miembro del ejército, que también sabemos que no ha actuado solo, y también a sicarios, que tampoco han actuado solos. O sea, es una red muy grande donde hay involucrados también muchos intereses, donde el mismo coordinador de fiscal es parte del despacho de los abogados de la misma empresa DESA. Entonces hay muchos intereses ahí que, al final de cuentas, ante la presión internacional y la obviedad del gobierno, no tuvo otra opción que empezar a imputar algunas piezas claves, pero que no quiere llegar a últimas consecuencias del caso. De acuerdo a algunas estadísticas, Honduras es el país más peligroso per cápita para los defensores del medio ambiente. Entre 2010 y 2014 se cometieron más de 100 asesinatos. ¿Tú confías que realmente se esclarezca el asesinato de Berta Cáceres? ¿Quién sospechas que estuvo detrás de orquestar? Porque me queda claro que los sicarios ejecutaron una orden que venía de alguien más. Sí. Pues mira, este dato de más de 100, 120 son ambientalistas asesinados, porque asesinatos en Honduras hay todo el tiempo, periodistas, etcétera. Pero es muy interesante cómo han aumentado los ambientalistas que han sido asesinados en la medida en que la población va reclamando derechos humanos elementales, el derecho al acceso al agua, a la tierra, a la salud, a no ser despojados de sus viviendas, etcétera, de sus recursos naturales. Pero también, por ejemplo, han sido asesinados por lo menos 5 personas que tenían las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre ellos Berta. Eso significa que ni el premio Goldman de Berta, ni el de derechos humanos, ni medidas cautelares te protegen ante este tipo de estados o de gobiernos decididos a imponerse por la fuerza y no respetar derechos humanos. Si va a haber justicia para Berta o no, lo queremos. Queremos ser la batalla. Ciertamente al gobierno de Honduras no le ayuda en los antecedentes. O sea, no le ayuda los antecedentes de una represión, y también donde el 90% o más de los casos no son investigados. Entonces hay una impunidad tal que llega la misión internacional de la OEA contra la corrupción y la impunidad, pues es por algo. Sí. Es el único país donde llega una misión de la OEA para el caso de corrupción e impunidad. Entonces eso significa que hay antecedentes terribles de un gobierno sumamente corrupto, golpista, y que también no se le ven avances en la democracia, ni tampoco en la institucionalidad, donde no reincorporan otra vez el Consejo de la Judicatura y entonces los jueces pueden hacer lo que se les pega en gana, donde tienen una ley para defensores de derechos humanos y periodistas, pero que no tienen un reglamento. O sea, no funciona, no hay protección, no quieren darle protección a tanta víctima, no hay ley de víctimas, no hay tampoco una ley que proteja a los testigos protegidos, como era mi caso. Entonces hay un ambiente así, un ambiente de impunidad. Y no lo digo yo, lo dice todo el mundo y lo dice la OEA, la razón por la cual está ahí y va llegando a...
Y también la misma OACNUR, la misma Comisión de Naciones Unidas de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, pues eso refleja un Estado con un alto grado de violencia y de impunidad, que si bien sus antecedentes no le ayudan para hacerle creíble que va a haber justicia, sin embargo vamos a luchar por ello. O sea, que eso no puede quedar en la impunidad, también para proteger y también para apoyar a otros casos y a tantos defensores y defensoras y comunidades y pueblos enteros que están amenazados y que donde amanecen muertos a cada rato, ¿no? ¿Por qué llegar a este punto de querer asesinar a un defensor medioambiental? ¿Es que el diálogo no representa una solución y por eso se tienen que llegar a estos extremos? Mira, me ha tocado estar también cerca del asesinato de otro compañero Noé en Veracruz, o de Bernardo en Oaxaca, o de Betty Cariño en Oaxaca, o de un amigo muy cercano también, Mariano, en Chicomucelo, en Chiapas, cuando estábamos en la resistencia contra otra minera canadiense. Pero esto se repite en todos lados. En Guatemala la situación es terrible. En Panamá la criminalización contra el pueblo Nove Buglé, que está defendiendo sus territorios contra megaproyectos, incluso de mineras, que incluso también Carlos Slim tiene inversiones de minas ahí de oro, que está impactando pueblos indígenas, pero también en el caso de Nicaragua ahora, El Salvador, uno puede ver Colombia, Perú, Brasil, por todos lados. Nosotros lo que consideramos es que en la medida en que los gobiernos van negociando tratados de libre comercio, tienen que garantizarle a las corporaciones extranjeras todas las medidas para sus inversiones. So pena de ser entonces demandados ante tribunales con millones y millones de dólares de multa, si un gobierno decide eliminar una concesión minera que está a 50 años, aunque a los 4 o 5 años, como ya está sucediendo, hay efectos no solamente ambientales, porque implica una depredación ambiental cuando son a cielo abierto los proyectos mineros, sino que también la situación de la salud de las comunidades es inmediata, la afectación es inmediata. Contaminación de agua, contaminación con cianuro, con metales pesados. En Chiapas tenemos ya por las minas gente ya que ha fallecido de cáncer, muchos casos de cáncer, en Guerrero igual, en Honduras, en Guatemala. Entonces la gente se está enfermando. Las mineras llegan, pero si un gobierno decide suspender una concesión minera por problema ambiental, social, etc., la empresa puede demandar a los gobiernos porque me estás bloqueando la inversión. Y son demandas millonarias en el marco de los tratados de libre comercio. Como demanda millonaria está enfrentando ahora Panamá, está enfrentando Ecuador, ya enfrentó Argentina, Bolivia, ha enfrentado también demandas El Salvador por millones y millones de dólares que de repente los gobiernos no pueden. Tienen que crear el andamiaje que las empresas requieren. Por ello la reforma, por ejemplo, de Peña Nieto va por ahí. Tiene que facilitar el acceso al agua, a la energía, tiene que modificar la ley de minas, tiene que modificar la ley de inversión extranjera. Si la ley de inversión extranjera prohibía el ingreso al petróleo, hay que modificarla para que puedan invertir en petróleo, comprar el petróleo, explotar el petróleo, gas, etc. Pero las concesiones van en todo sentido. Carreteras privatizadas, obviamente, puertos, aeropuertos, minas, represas, monocultivos de palma, de soya con Monsanto, gasoductos, oleoductos, fracking, ahora con la reforma energética, pero eso es en toda América Latina. Entonces, en ese sentido, la población reacciona, o sea, la población llega a su territorio, también incluso son territorios urbanos, cuando puentes, incluso también grandes hipermercados, o cuando también grandes infraestructuras de vivienda, o como lo que está pasando en Cancún, acá en la Riviera Maya, con grandes supermercados, también acabando con los manglares, granjas camaronícolas que desplazan a pescadores que ya no pueden pescar ahí porque ya está eso privatizado, la granja camaronícola transnacional, o la gasera, la regasificadora en Colima, que también los pescadores no solamente se acabó con el manglar, sino también con una zona donde los pescadores dependían de ahí su alimentación. Entonces todo megaproyecto de esta envergadura implica territorio.
Y entonces implica deforestar, implica eliminar el acceso al agua a la población, implica contaminar el agua, implica contaminar su salud, implica desplazarla. Entonces, y los gobiernos tienen que ir garantizando esto. ¿Qué pasa si la población reclama? Si la población sale a la calle a reclamar su derecho humano, lo que antes era legal, constitucional, ¿no? La libre expresión, ahora es un crimen. Los gobiernos tienen que criminalizar los derechos humanos, tienen que criminalizar la protesta social. Porque ahora las empresas dicen que la protesta y el bloqueo a sus inversiones a la carretera o a no sacar el oro, la plata, el petróleo, el gas o el gasoducto significa una expropiación indirecta en el marco de los tratados de libre comercio. Y entonces la empresa demanda al gobierno. Entonces el gobierno dice, me sale más barato criminalizar y meter a la cárcel a la gente que pagar millones de dólares porque se ha concesionado todo, todos los servicios. Y eso está pasando en toda América Latina, ahora con el Tratado Transpacífico. Entonces, en ese sentido van aumentando, y es lo que nos parece que explica el resurgimiento cada vez mayor de poblaciones indígenas, campesinas, urbanas, de todo tipo, que salen a la calle a protestar porque se están viendo afectados en sus territorios, urbanos, indígenas o campesinos, de todo este tipo de megaproyectos, y que llegan a la puerta de tu casa. Llega el gasoducto que pasa por tu comunidad, por la zona urbana, llega el fracking, que ya está el fracking, ¿no? Y que va incluso también a despojar territorios y terrenos ejidales, comunales, pero también a impactar en el acceso al agua, la contaminación también del agua, gente que se está muriendo de cáncer en Guerrero, en la mina de Carrizalillo, donde también entra después el crimen organizado como intereses económicos ahí. Entonces, pero eso es un fenómeno en toda América Latina, no es solamente exclusivo ni de Honduras, ni tampoco exclusivo de México. Es un proceso de apertura comercial donde los gobiernos están entregando todos los recursos naturales, están abriendo todas las fronteras a todo tipo de inversión que implica modificar las leyes para garantizarle a la empresa la inversión. Eliminar las trabas arancelarias y no arancelarias. Y las no arancelarias implica no me pongas leyes que obstaculicen mi inversión. Y eso es lo que están haciendo todos los gobiernos, están haciendo reformas a la ley de energía, a la ley eléctrica, a la ley de agua, a la ley minera, a la ley de inversiones, a la ley de hacienda, todo. Y entonces obviamente la población pues se está manifestando cada vez más y cada vez más. Pero los gobiernos tienen que enfrentar esta criminalización con mucha más fuerza porque si no son demandados. Y las demandas son y están siendo millonarias ante el Banco Mundial por parte de las empresas. Nada más un dato que me parece interesante. Por ejemplo, en el caso de Chiapas tenemos 1,5 millones de hectáreas destinadas a la minería a cielo abierto. Pero en todo el país, en los últimos 3 sexenios, han destinado más de 45,000 concesiones mineras que incluyen 95 millones de hectáreas. O sea, la mitad del territorio mexicano, concesionado a la minería. Y ahí afecta ejidos, pueblos, municipios, cabeceras de todo tipo. Y por eso hay tanta resistencia, pero igual la resistencia contra las represas hidroeléctricas, los compañeros Coras en Nayarit, están los de Temacapulín en Jalisco, están los de La Parota en Guerrero, están los de Laranjal en Veracruz, están más de 100 concesiones de represas en Puebla, están también Paso de la Reina en Oaxaca, en Chiapas quieren hacer 5 represas sobre el río Sumacinta y otros más grandes proyectos hidroeléctricos, y todo eso implica desplazar población indígena y campesina, inundar selvas, pueblos, afectaciones y movilización. Y entonces la criminalización, porque todas esas inversiones están en manos de las corporaciones. Y si las corporaciones ven bloqueada esa inversión, pues demandarán. Y ya lo está viendo, ya está sucediendo. Por ello la criminalización en América Latina es espantosa. Ser un defensor de los derechos medioambientales en Latinoamérica, de alguna forma, es saber que tu vida corre riesgo. Tú sabes que si te dedicas a esto... Y así es. Yo creo que es uno de los trabajos y de las luchas más peligrosas actualmente. Y eso lo estamos viendo con cantidad de pueblos, comunidades y gente criminalizada, asesinada, está viendo todo el tiempo en toda América Latina. Y sí, efectivamente, defender los derechos humanos y defender el medio ambiente pues se vuelve lo más peligroso que hay actualmente.
Los gobiernos no van a permitir que el pueblo detenga esa inversión de las corporaciones. No lo están permitiendo. Entonces no se requiere de diálogo, sino se requiere de otra política distinta, de generar mecanismos de desarrollo distintos. De cualquier manera se intentan algunos mecanismos de compensar a la gente, de darles un poquito de indemnización, pero el problema no se acaba. Se acaba el conflicto si la gente ya no reclama. Pero el problema sigue, la gente no tendrá agua, la gente tendrá condiciones de miseria y los niños de cáncer y sus familias se van a morir tarde o temprano, aunque te den 10 pesos o 1,000 o 1,000,000 de pesos de indemnización. El problema no se acaba. Y eso es lo que estamos viendo en toda América Latina. Tengo una estadística, cerca de 640 activistas han sido asesinados en todo el mundo, principalmente en Latinoamérica y en el sudeste asiático, desde la Cumbre del Clima de Copenhague que se realizó en 2009. Para ti, Gustavo, ¿cómo puede cambiar esta situación? Yo creo que hay varias formas y una de ellas es que tenemos que tener como una conciencia más global, de tal forma que la sociedad en su conjunto tenemos que caer en la cuenta y ser conscientes que estos problemas nos afectan a todos y que no es un problema exclusivo de pueblos indígenas o campesinos, sino porque todos estos megaproyectos nos afectan estemos donde estemos. Les está afectando en Estados Unidos, les está afectando en Europa, cuando tenemos ya el 50% de los bosques desaparecidos en el mundo y los manglares, que obviamente está habiendo una modificación muy acelerada del clima. Hay un cambio climático que ya es irreversible, que si no nos damos cuenta de esto, tenemos que tener una conciencia del planeta y sentir que también el compromiso es de todos y de todas, estemos donde estemos, en la ciudad, en la zona urbana, indígena, campesina, semiurbana, donde sea. La casa es de todos y a todos nos está afectando. Pero también me parece que es importante que los mismos gobiernos se den cuenta a dónde nos están llevando, que tienen que detener esto, que tienen que gobernar en función del planeta y en función de las mayorías y no en función de muy pocas empresas transnacionales que se están apropiando de territorios, de agua, del gas, del petróleo, con un extractivismo sumamente acelerado que nos está impactando a todos. Pues como decía Berta, humanidad, despertemos, y tenía toda la razón. Necesitamos despertar como humanidad y darnos cuenta hacia dónde estamos yendo. Y me parece que no tenemos tiempo. Me parece que urge ya un cambio de políticas y un cambio de conciencia global para generar otra cosa. Este proceso del capitalismo nos está acabando. Estamos acabando con este planeta. La pobreza va aumentando y la concentración va quedando en tan pocas manos que esto es insustentable. Tenemos que generar otras formas de vida. Hay agua para todos, hay tierra para todos, hay comida para todos. ¿Por qué cuando más semillas en el mundo se generan, más muertos de hambre hay? ¿Por qué habiendo tanta agua la dejamos como está? No es ya un recurso renovable. Ya nos estamos acabando el agua dulce, la estamos contaminando y ahora la podemos regenerar con tanto metal pesado. Entonces me parece que el problema es de la humanidad, el problema es de todos, de todas, estemos donde estemos. Gustavo, brevemente, después de todo lo que sucedió actualmente, ¿a qué te dedicas? ¿Sigues en esta lucha medioambiental? Sí, seguimos con mi equipo de trabajo, seguimos también con nuestras redes en esta misma dinámica de defender la tierra, los territorios, el medio ambiente, y no para nosotros, es para todos, es en beneficio de esta humanidad. Y ojalá vayamos despertando. Yo creo que la medida es algo complejo y paradójico si se quiere, pero en la medida en que hay más criminalización es porque la gente está despertando y la gente se está movilizando. Si no nos estuviéramos movilizando y la gente no estuviera consciente, pues no había nadie a quien reprimir, a quien meter a la cárcel, ¿no? Pero si hay tantos es porque la gente, y yo creo que eso también da esperanzas, paradójicamente, que la gente se está dando cuenta de que es nuestro planeta y que tenemos que hacer todos, todas, algo por ellas y por todos nosotros, ¿no? Gustavo, te agradezco mucho por este espacio, de verdad, y por esta entrevista. Gracias por invitarme. A ti. Amigos y a ustedes, muchas gracias por su compañía. Hasta la próxima entrevista.